¿Qué harías si descubrieras que la persona que juró amarte no solo te traiciona con tu propia sangre, sino que está planeando meticulosamente tu muerte para cobrar un seguro de vida de $2 millones? Esta no es la historia de una víctima que huye, sino la de una mujer que, al borde del abismo, decide no saltar, sino empujar. Es la crónica de cómo el infierno personal de Victoria, construido entre las paredes de una casa perfecta en los suburbios, se convirtió en el escenario de una venganza tan fría y calculada que ni sus verdugos la vieron venir. Su dolor no la ahogó, sino que la bautizó en una nueva y aterradora lucidez, transformando el miedo en un arma y la desesperación en un plan maestro para reclamar su vida, pieza por pieza, mientras desmantelaba la de ellos. Historias como la de Victoria nos recuerdan que dentro del silencio más profundo a menudo reside la tormenta más poderosa. Si crees en el poder de la resiliencia y en la fuerza que nace de las cenizas de la traición, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y activa la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos es un faro de esperanza para quienes se sienten atrapados en la oscuridad, una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede orquestar su propia liberación de las maneras más inesperadas. Únete a nuestra comunidad y sé testigo de cómo el dolor se transforma en poder y la venganza en una forma de justicia poética que inspira y empodera. No te pierdas ni un solo capítulo de estas crónicas de renacimiento. La casa de Victoria era una postal perfecta de la vida suburbana, un sueño americano encapsulado en cercas blancas y rosales que estallaban en un motín de colores vibrantes bajo el sol de California. Cada mañana, el aroma a café recién hecho se entrelazaba con el perfume de las flores del jardín, una sinfonía olfativa diseñada para evocar paz y normalidad. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de ventanas tan impecablemente limpias que parecían inexistentes, bañando los suelos de madera pulida en un resplandor cálido y acogedor. Desde fuera, era el santuario de una vida plena, un refugio de orden y belleza, donde el caos del mundo exterior no tenía cabida. Era un escenario meticulosamente construido, una obra de arte viviente que ocultaba las grietas bajo su superficie brillante. Sin embargo, dentro de este paraíso doméstico, el aire era extrañamente pesado, denso con una tensión silenciosa que se adhería a los muebles y a las paredes. El único sonido que rompía la calma era el eco ahogado de los pasos de Victoria, deliberadamente suaves, casi fantasmales, sobre el impecable piso de madera. Se movía con la cautela de quien teme despertar a una bestia dormida, cada uno de sus gestos coreografiado para no perturbar la frágil paz que precedía la llegada de su esposo, Ryan. El silencio en esa casa no era relajante, era una entidad expectante, un vacío que aguardaba ser llenado por el sonido de un coche en la entrada y el giro de una llave en la cerradura, momentos que marcaban el verdadero comienzo de su jornada. La rutina diaria de Victoria era una performance silenciosa y agotadora. La mesa del comedor, siempre puesta para dos, era una obra maestra de simetría y buen gusto, con la vajilla reluciente y los cubiertos perfectamente alineados. El aroma de la cena, una compleja mezcla de hierbas y especias, flotaba en el aire, una ofrenda de paz antes de la batalla. Todo estaba diseñado para apaciguar, para mantener una calma precaria que ella sabía, con la certeza que dan los años de experiencia, que podía hacerse añicos por el más mínimo error, una copa de vino mal servida, una pregunta inoportuna, una mirada sostenida por un segundo de más. Era una diplomacia doméstica llevada al extremo, una negociación constante por su propia seguridad. Imagina la luz del sol poniente, esa luz anaranjada y melancólica que tiñe todo de nostalgia, entrando por la cocina. Victoria observa las partículas de polvo danzar en ese rayo de luz, suspendidas en el aire inmóvil, y siente que ella es una de esas partículas, atrapada en un espacio que parece hermoso pero que en realidad es una jaula dorada. El olor del estofado que se cocina a fuego lento, un plato que a Ryan le encanta, debería ser reconfortante, pero para ella es el olor de la sumisión, el aroma de sus propios sueños evaporándose lentamente, junto con el caldo. Cada detalle, desde las cortinas de lino hasta los cojines mullidos del sofá, era una elección de él, un recordatorio constante de que nada en ese lugar le pertenecía realmente. El jardín, con sus rosas de un rojo tan intenso que parecían sangrar, era su única vía de escape.
Pero incluso allí la sombra de Ryan se proyectaba. Él elogiaba sus flores frente a los vecinos, llamándola su pequeña jardinera con un don mágico. Una frase que sonaba como un cumplido, pero que para Victoria se sentía como una forma de reducirla, de confinarla a un rol inofensivo y decorativo. El sonido de las tijeras de podar cortando las ramas secas era para ella un acto de rebelión silenciosa. Cada corte una pequeña liberación, una forma de imponer un mínimo de orden en un mundo que se sentía caótico y fuera de su control, aunque solo fuera sobre los pétalos y las espinas. La casa misma parecía cómplice del engaño. Sus paredes blancas y limpias absorbían los gritos ahogados y las palabras crueles, manteniendo una fachada de serenidad para el mundo exterior. Los vecinos veían las luces encendidas por la noche y asumían que dentro reinaba la felicidad doméstica, sin poder escuchar el latido acelerado de un corazón aterrorizado o el sonido de una respiración contenida para no provocar. El suelo de madera, tan pulido y brillante, no guardaba registro de las veces que había sido testigo de empujones y caídas disimuladas. Era un escenario perfecto, y Victoria, su actriz principal, prisionera de un guión que no había elegido y del que no sabía cómo escapar. En este escenario de perfección impostada, Victoria se movía como una sombra de la mujer que alguna vez fue, de profesión enfermera, una vocación que exigía fuerza, compasión y una mente clara. Ahora aplicaba esas mismas habilidades para sobrevivir en su propio hogar. La mujer vibrante, cuya risa solía llenar cada habitación y cuyos ojos brillaban con inteligencia y pasión, había sido reemplazada por una figura silenciosa y sumisa. Sus movimientos eran económicos, sus palabras escasas, su presencia casi etérea, como si intentara ocupar el menor espacio posible para no molestar. Años de abuso psicológico y físico la habían desgastado, limando sus bordes hasta convertirla en un eco de sí misma. Una presencia tranquila que no desafiaba, no cuestionaba, solo existía en función de la frágil paz de su captor. El contraste entre su fuerza interna y su vida actual era un abismo doloroso. En su mente, todavía existía la Victoria que podía manejar una sala de emergencias con calma y autoridad, la que tomaba decisiones de vida o muerte con firmeza. Pero en su realidad, esa mujer estaba encerrada bajo capas de miedo y duda. Ryan había sido un maestro de la erosión emocional, convenciéndola de que ella era la culpable de su ira, la provocadora de su violencia. Había internalizado la creencia retorcida de que merecía los empujones contra la pared, los golpes calculados en lugares donde los moratones no pudieran ser vistos, el aislamiento progresivo de sus amigas y familiares. Se había convencido de que estos eran los gajes de un matrimonio difícil, el precio a pagar por el amor que, en su retorcida lógica, aún creía existir. Sus sacrificios eran una letanía diaria y silenciosa, una larga historia de renuncias a su propia identidad. Renunció a su trabajo en el hospital, a petición de Ryan, quien argumentó que necesitaba que ella estuviera en casa, creando un santuario para él. Renunció a sus amigas, una por una, inventando excusas para no verlas y así evitar las preguntas que sus ojos tristes podrían provocar. Renunció a su ropa, a su música, a sus libros, reemplazándolos por los gustos de él, en un esfuerzo por crear una armonía artificial. Cada renuncia era una pequeña muerte, un ladrillo más en el muro de su prisión. Su vida se había convertido en un acto de desaparición gradual, un lento borrado de su esencia, en nombre de un amor que se había transformado en su jaula. Los moratones que coloreaban su piel eran un mapa secreto de su sufrimiento, cuidadosamente ocultos bajo mangas largas y pantalones, incluso en el calor del verano. Aprendió a maquillar no solo su rostro, sino también las marcas en sus brazos y espalda, con la precisión de un artista. Se convirtió en una experta en la anatomía del dolor, sabiendo exactamente cómo un golpe en el costado podía dejarte sin aire sin dejar una marca visible, o cómo un agarre demasiado fuerte en el brazo podía parecer un accidente. El abuso físico era errático, impredecible, pero la erosión psicológica era constante, un goteo incesante de críticas, humillaciones y control, que era, en muchos sentidos, más devastador que cualquier golpe. Ryan rara vez levantaba la voz. Su crueldad era un susurro frío, una mirada de desdén, un silencio castigador. Imagina la sensación del suelo frío de mármol del baño,
bajo sus pies descalzos en medio de la noche, mientras examinaba un nuevo hematoma en su cadera bajo la luz pálida. No sentía solo el dolor físico, sino una profunda y helada vergüenza. La enfermera en ella analizaba la contusión con objetividad clínica, mientras la mujer dentro de ella se desmoronaba en silencio. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La pregunta la atormentaba, una acusación que se repetía con la voz de Ryan en su cabeza. Él había torcido su realidad de tal manera que ella se sentía responsable de la violencia que él infligía, como si su propia imperfección fuera el detonante de sus puños. Esta autoculpabilización era su cadena más pesada. El aislamiento era su realidad más palpable. Su teléfono rara vez sonaba, y cuando lo hacía, una oleada de pánico la invadía. Una llamada de su hermana o de una vieja amiga era un campo minado. Tenía que mentir con una sonrisa en la voz, describir su vida idílica con un entusiasmo que le revolvía el estómago, sabiendo que Ryan podría estar escuchando desde la otra habitación. Él fomentaba este aislamiento, diciéndole que sus amigas eran una mala influencia, que su familia no entendía su amor. Poco a poco, el mundo de Victoria se redujo a las 4 paredes de esa casa, un universo cerrado donde las únicas reglas que importaban eran las de él, y la única compañía que tenía era su propio miedo. Su memoria se había convertido en un campo de batalla. Luchaba por recordar a la mujer que era antes, la que se reía a carcajadas, la que conducía con las ventanillas bajadas cantando a todo pulmón. Esos recuerdos se sentían como si pertenecieran a otra persona, a una extraña, lejana y audaz. A veces, mientras cocinaba o limpiaba, un fragmento de su antiguo yo emergía, el recuerdo de un diagnóstico brillante que hizo, el orgullo en los ojos de un paciente agradecido. Estos destellos eran a la vez un consuelo y una tortura, recordatorios de un potencial enterrado bajo el peso de su matrimonio. Se aferraba a ellos en la oscuridad, faros de una vida que parecía irremediablemente perdida, pero que se negaba a extinguirse por completo. Y así, Victoria interpretaba su papel día tras día, con la esperanza de que su actuación fuera lo suficientemente convincente para evitar el conflicto. El sonrisa en su rostro cuando Ryan llegaba a casa era una máscara cuidadosamente ajustada, una que ocultaba el palpitar del miedo en su garganta. El te amo que susurraba por la noche era una línea de un guión memorizado, una súplica desesperada por una tregua en una guerra no declarada. Vivía en un estado de hipervigilancia constante, analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios. Su subyugación no era debilidad, sino una estrategia de supervivencia, una forma de navegar un territorio hostil día a día, con la esperanza de que mañana, quizás, el monstruo no despertara. El catalizador de su cambio no fue una humillación pública, ni un golpe más fuerte que los anteriores, sino un descubrimiento aterrador y privado, un pedazo de papel que redefinió la naturaleza de su infierno. Ocurrió una tarde de martes, mientras realizaba la tarea mundana de guardar la ropa recién lavada de Ryan. Al meter una pila de camisas en el cajón de su armario, sus dedos rozaron un sobre grueso escondido debajo de una pila de suéteres que él nunca usaba. La curiosidad, una emoción que había suprimido durante años, se encendió con una fuerza inusual. Sus manos, temblando ligeramente, sacaron el sobre. No tenía remitente, solo su nombre, Victoria Miller, escrito en una caligrafía que no reconoció. El corazón le empezó a latir con una fuerza sorda y pesada en el pecho. Dentro del sobre, encontró los documentos de una póliza de seguro de vida. A medida que sus ojos recorrían las cláusulas y los términos legales, el aire pareció enrarecerse en la habitación. La póliza era de $2 millones, una cifra astronómica que la dejó sin aliento. Pero fue el siguiente detalle el que convirtió su inquietud en un terror helado y paralizante. La póliza había sido contratada a su nombre, y el único beneficiario, en caso de su muerte, era él, Ryan. En ese instante, los años de abuso, los moratones ocultos y las humillaciones silenciosas se reconfiguraron en su mente, dejando de ser actos de un marido cruel para convertirse en el preludio calculado de un plan mucho más siniestro. La violencia ya no era el problema, era la preparación. El miedo constante y difuso que había sido su compañero inseparable durante años se transformó en un terror lúcido y afilado como el cristal. De repente, todo cobró un sentido macabro. Los accidentes domésticos que casi ocurrieron,
La vez que el secador de pelo cayó en la bañera justo después de que ella saliera, el olor a gas en la cocina, que él atribuyó a una hornilla mal cerrada. Cada incidente, que ella había descartado como paranoia o mala suerte, ahora parecía un ensayo, una prueba. El papel en sus manos no era solo un documento financiero, era una sentencia de muerte. Se sentó en el borde de la cama, con la póliza temblando en su regazo, y el silencio de la casa perfecta se llenó con el sonido ensordecedor de su propia comprensión. Esta sospecha, tan brutal que apenas podía contenerla en su mente, necesitaba una confirmación, y la obtuvo de la manera más devastadora posible. Un par de días después, una migraña la obligó a salir antes del trabajo voluntario que había empezado a hacer en la biblioteca local, una de sus pocas libertades permitidas. Condujo a casa esperando encontrarla vacía, anhelando el silencio para calmar el dolor punzante en su cabeza. Sin embargo, al acercarse a la entrada, vio un coche que conocía demasiado bien estacionado discretamente al final de la calle, el coche de su propia hermana, Lily. Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición oscura que no pudo ignorar. Entró en la casa con un sigilo que ya era su segunda naturaleza. Subió las escaleras sin hacer ruido, sus pies descalzos no produciendo ni el más mínimo crujido en la madera. Desde el pasillo, oyó sonidos provenientes de su habitación. No eran sonidos de una conversación casual, eran los sonidos inconfundibles de la intimidad, de dos cuerpos moviéndose juntos, acompañados de risas ahogadas y susurros cómplices. La náusea la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se apoyó contra la pared, con la mano en la boca para reprimir un grito. Cada jadeo, cada risa que provenía de la habitación que compartía con su marido, era una cuchillada en su corazón. La traición era tan visceral, tan absoluta, que por un momento eclipsó incluso el miedo a la muerte. Fue entonces cuando escuchó la voz de su hermana, Lily, clara y cruel en la pausa después de la risa. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? A veces parece tan perdida. La voz de Ryan respondió, con una calma que helaba la sangre. No tiene ni idea. Cree que soy su salvador. Piensa que cada golpe es porque ella hizo algo mal. La conversación continuó, y Victoria se quedó petrificada, escuchando a las dos personas en las que debería haber podido confiar, su esposo y su hermana, discutir los detalles de su vida, de su sumisión, con un desprecio absoluto. La traición ya no era solo física, era una profanación de cada recuerdo, de cada pizca de confianza que alguna vez tuvo. El golpe final llegó cuando la conversación giró hacia el futuro. Después de la fiesta de su cumpleaños, dijo Ryan, su voz ahora desprovista de cualquier emoción. Será perfecto. Todos estarán aquí. Haremos que parezca un accidente estúpido. Una caída por las escaleras después de beber demasiado. Nadie lo cuestionará. Y entonces seremos libres. Y ricos. Lily rió, una risa ligera y musical que siempre había asociado con la inocencia y la alegría familiar. Pero ahora, esa risa era el sonido más monstruoso que Victoria había escuchado jamás. Era la confirmación no solo de su traición, sino de su complicidad en el plan para asesinarla. La hermana que había ayudado a criar, la que había consolado en sus desamores, estaba planeando bailar sobre su tumba. En ese momento, en el pasillo silencioso de su propia casa, algo dentro de Victoria se rompió y se rearmó en una nueva forma. El dolor, la traición, el miedo, todo se fusionó en una sola y fría certeza. Ya no era una víctima confundida y asustada. Era una mujer que acababa de escuchar su propia sentencia de muerte de boca de su familia. Retrocedió lentamente, paso a paso, sin hacer un solo ruido. Salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. Volvió a su coche y se alejó. No lloró, no gritó. El shock era tan profundo, la revelación tan monstruosa, que la dejó en un estado de calma gélida. La pregunta ya no era si iba a ser asesinada. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. La caída emocional, cuando finalmente llegó, fue tan intensa como breve. Dentro de la seguridad anónima de su coche, a varias calles de distancia de su casa, la imagen de la traición la golpeó con la fuerza de un impacto físico. La visión de su marido en la cama con su propia hermana se reprodujo en su mente una y otra vez, una película de terror personal que no podía detener. El aire en el coche se volvió denso y difícil de respirar. Una náusea violenta subió por su garganta, y tuvo que abrir la puerta para vomitar en la acera, expulsando el almuerzo que había comido en un estado de feliz ignorancia solo unas horas antes.
Un llanto desesperado y silencioso sacudió su cuerpo, las lágrimas corriendo por su rostro sin que ella emitiera un solo sollozo, como si incluso en su momento más bajo, el instinto de no hacer ruido persistiera. Sin embargo, esta ola de dolor puro y devastador fue suplantada rápidamente por algo más frío y afilado. La humillación de la infidelidad, aunque inmensa, palidecía en comparación con la certeza de que su vida estaba en peligro mortal. La imagen del rostro sonriente de su hermana, cómplice del plan de su asesinato, se superpuso a la del acto sexual, y el dolor se transformó en una rabia helada y calculista. Regresó a su casa horas después, cuando sabía que estaría vacía, y con una precisión que la sorprendió a sí misma, escondió un pequeño dispositivo de grabación de audio en el cabecero de la cama. Ya no buscaba pruebas de infidelidad, buscaba pruebas de su conspiración para matarla. Estaba reuniendo munición para una guerra que acababa de declarar en silencio. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Continuó con su rutina, con su sonrisa falsa y su comportamiento sumiso, pero por dentro era una persona completamente diferente. Cada noche, después de que Ryan se durmiera, recuperaba el dispositivo y escuchaba las grabaciones en su coche, en la oscuridad del garaje. Escuchaba a su marido y a su hermana no solo confirmar su aventura, sino burlarse de su ingenuidad, de su docilidad. «Es tan predecible», decía Ryan en una de las grabaciones. «Un poco de afecto después de una discusión y se derrite. Es casi patético». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la mujer que había sido, y un ladrillo más en la fortaleza de la mujer en la que se estaba convirtiendo. El sentimiento de impotencia y humillación que la había definido durante tanto tiempo comenzó a metamorfosearse en una resolución implacable y oscura. Escuchar sus voces, tan naturales y despreocupadas mientras detallaban cómo la drogarían en su fiesta de cumpleaños, cómo Ryan lamentaría su trágica caída, cómo Lily lo consolaría en su duelo, extinguió la última chispa de miedo y la reemplazó con un propósito glacial. La mujer que lloraba en el coche había desaparecido. En su lugar había una estratega, una cazadora que observaba a su presa con una paciencia aterradora. Ya no se trataba de huir. La fuga era una solución para las víctimas. Ella había decidido que no sería la víctima en esta historia. Sus reacciones físicas cambiaron. Las manos que antes temblaban de miedo ahora estaban firmes. La respiración que se entrecortaba con ansiedad ahora era lenta y profunda. El sudor frío en su nuca fue reemplazado por una calma gélida que parecía emanar desde el centro de su ser. Miraba a Ryan a los ojos, al otro lado de la mesa, y no veía al monstruo que la aterrorizaba, sino a un hombre arrogante y predecible, cuyo plan ya conocía. Veía a su hermana en las cenas familiares de los domingos, sonriendo y preguntándole cómo estaba, y no sentía dolor, sino un desprecio tan profundo que era casi una fuerza física. Su dolor se había solidificado en una armadura. Imagina la escena. Victoria en su coche, en la quietud de la noche, con los auriculares puestos. La única luz es la del pequeño reproductor de audio. En la grabación, Ryan y Lily ríen mientras discuten si deberían usar flores blancas o rojas en su funeral. Esa risa, ese detalle tan banal y cruel, es el punto de inflexión final. Es el momento en que la víctima muere por completo y nace la vengadora. La idea de simplemente exponerlos, de ir a la policía, le parece insuficiente. Sería su palabra contra la de ellos. Una batalla legal larga y agotadora. No, la justicia que ella buscaría no vendría de un tribunal. Vendría de sus propias manos, de su propia mente. La ruina de ellos no sería solo un castigo, sería su renacimiento. Ya no había pensamientos confusos. Su mente, antes nublada por el miedo y la duda, ahora poseía una claridad de propósito aterradora. Cada acción de Ryan, cada palabra amable, cada toque, era analizado a través de la lente de su conocimiento. Era como ver una película por segunda vez, notando todas las pistas y presagios que antes había pasado por alto. Su hogar ya no era una prisión, se había convertido en un tablero de ajedrez. Y ella, que siempre había sido un peón movido a su antojo, ahora se daba cuenta de que tenía el poder de derrocar al rey y a la reina. La decisión estaba tomada. No solo escaparía, sino que orquestaría su caída de una manera tan espectacular que nunca se recuperarían. La verdadera centella de la transformación se encendió en el silencio claustrofóbico de su coche.
Una noche particularmente clara y fría. Estaba escuchando una nueva grabación, y la voz de Ryan, desprovista de emoción, describía con una precisión clínica cómo haría que su asesinato pareciera un accidente. Le pondré un poco más de somnífero en su última copa de vino. Cuando esté lo suficientemente aturdida, la ayudaré a subir las escaleras. Un pequeño tropiezo, un mal paso. La gente se cae todo el tiempo, especialmente en las fiestas. En ese instante, al escuchar la frialdad con la que planeaba su último aliento, Victoria comprendió una verdad fundamental. El sistema que se suponía que debía protegerla no sería lo suficientemente rápido ni eficaz. La policía investigaría, sí, pero Ryan era encantador, convincente. Sería la palabra de un viudo afligido contra las grabaciones de una esposa descontenta. Necesitaba algo más. Fue en ese momento de absoluta desesperanza que su antigua identidad, la enfermera que había enterrado tan profundamente, resurgió con una fuerza arrolladora. Su mente, de repente, dejó de ser la de una víctima y comenzó a funcionar como la de una profesional médica. Los pensamientos sobre el miedo y la traición fueron reemplazados por una cascada de conocimientos sobre farmacología, fisiología y patología. Las estanterías de su memoria se desempolvaron y un libro de texto mental se abrió en el capítulo de toxicología. Si ellos planeaban usar drogas para facilitar su muerte, ella usaría una droga para orquestar su caída. El conocimiento que una vez usó para salvar vidas se convirtió en ese instante en su única y más poderosa arma. La ironía no se le escapó, pero no le importó. Y entonces, un nombre surgió de las profundidades de sus recuerdos académicos: digitalis. La digoxina. Un fármaco cardíaco derivado de la planta de Dalera, increíblemente potente. Recordó vívidamente a su profesor de farmacología, explicando sus efectos. En dosis terapéuticas, fortalecía las contracciones del corazón. En dosis altas, era un veneno letal que causaba arritmias indetectables en una autopsia rutinaria, a menos que se buscara específicamente. Era la herramienta perfecta, sutil, difícil de rastrear, y lo más importante, algo que ella entendía a la perfección. Podía calcular una dosis con precisión, una dosis que no mataría. No, eso no era parte de su plan. Necesitaba una dosis que debilitara, que incapacitara, que los dejara vulnerables en el momento exacto en que ella decidiera exponerlos. La idea se encendió en su mente no como un pensamiento malvado, sino como una revelación, una solución lógica y elegante a un problema aparentemente insuperable. Se vio a sí misma no como una asesina, sino como una administradora de justicia poética. Ellos planeaban su muerte en la fiesta de su cumpleaños. Ella usaría esa misma fiesta como el escenario para su humillación pública y su ruina. La decisión se tomó en el silencio de ese coche. Una decisión silenciosa pero definitiva. Un voto inquebrantable hecho a sí misma. Dejaría de ser la presa asustada que se esconde en las sombras. Se convertiría en la cazadora, usando su inteligencia y su conocimiento especializado para voltear el tablero de juego de una manera que ellos, en su arrogancia, jamás esperarían. La simetría del plan era casi hermosa. Ya no había dudas ni vacilaciones. La Victoria que consideraba huir, desaparecer y empezar de nuevo en otra ciudad había muerto junto con su inocencia. Esa versión de la libertad le parecía ahora una forma de derrota, una vida entera mirando por encima del hombro, siempre prisionera de su pasado. Su liberación no sería un escape, sino una conquista. No quería simplemente sobrevivir, quería prevalecer. Quería quitarles todo, su reputación, su libertad, su futuro cuidadosamente planeado. Quería que el mundo viera exactamente quiénes eran, despojados de sus máscaras de encanto y respetabilidad. Su venganza no sería un acto de pasión caliente, sino un procedimiento ejecutado con la frialdad y precisión de una cirujana. Imagina la expresión en su rostro en ese momento. La luz de la luna ilumina sus facciones, y no hay ni rastro de miedo. Sus ojos, antes llenos de una tristeza perpetua, ahora brillan con una intensidad fría y determinada. Sus labios, que tantas veces habían temblado al borde del llanto, se curvan en una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que no llega a sus ojos. Es la expresión de alguien que ha visto el final del juego y sabe exactamente qué movimientos debe hacer para ganar. La centella no fue solo una idea, fue el nacimiento de una nueva victoria, forjada en el fuego de la traición y afilada por la certeza de su propósito. A partir de ese instante,
Cada una de sus acciones adquirió un doble significado. Cada sonrisa que le ofrecía a Ryan, cada comida que preparaba, cada «te quiero» susurrado, se convirtió en parte de su estrategia. Se movía por la casa no como una prisionera, sino como la guardiana de un secreto mortal. La casa ya no era su jaula, era su laboratorio, el teatro de operaciones donde prepararía meticulosamente cada detalle de su contraataque. La mujer que había sido borrada lentamente por años de abuso estaba a punto de reescribir su propia historia, no con lágrimas, sino con una tinta venenosa y una caligrafía impecable. El juego había cambiado, y ella estaba a punto de hacer su primer movimiento. El camino hacia la liberación se convirtió en un plan meticuloso, ejecutado con la precisión de una cirujana y la paciencia de una depredadora. Las semanas previas a su fiesta de cumpleaños, que irónicamente se suponía que sería el escenario de su muerte, se transformaron en un torbellino de actividad encubierta. Victoria ya no se movía como una esposa asustada, sino como la arquitecta de una venganza elaborada. Con una calma que habría aterrorizado a Ryan si hubiera podido ver detrás de sus ojos, comenzó a organizar la fiesta más memorable que su círculo social jamás hubiera presenciado. Cada elección, desde la lista de invitados hasta el color de las servilletas, era un movimiento calculado en su tablero de ajedrez personal, diseñado para maximizar el impacto de la caída de sus verdugos. Su primer paso fue obtener la digitalis. Aprovechando su antiguo conocimiento y la confianza que aún inspiraba su título de enfermera, falsificó una vieja receta y visitó 3 farmacias diferentes en pueblos lejanos, comprando pequeñas cantidades en cada una para no levantar sospechas. Manejaba con una calma gélida, su rostro una máscara de normalidad mientras charlaba amablemente con los farmacéuticos. En casa, en la soledad de la noche, mientras Ryan dormía, convirtió la cocina, el corazón de su opresión doméstica, en su laboratorio clandestino. Con guantes de látex y una precisión milimétrica, extrajo y purificó el compuesto, creando una solución incolora e insípida que guardó en un pequeño frasco de perfume vacío, un recipiente tan femenino e inofensivo que nunca sería descubierto. Paralelamente, se dedicó a ser la esposa perfecta con un fervor renovado. Atendía cada capricho de Ryan, cada deseo de Lily, quien ahora la visitaba con más frecuencia bajo el pretexto de ayudarla con los preparativos de la fiesta. Victoria las observaba, a las 2, con una objetividad escalofriante, registrando cada mentira, cada gesto de falsa preocupación. Jugaba su papel a la perfección, mostrándose agradecida por la ayuda de su hermana, incluso pidiéndole consejos sobre el vestido que debería usar. «Quiero que esta sea una noche especial, un nuevo comienzo para nosotros», le decía a Ryan con una sinceridad fingida que le revolvía el estómago, pero que él se tragaba sin dudar. Su sumisión se había convertido en su camuflaje más efectivo. La noche de la fiesta llegó, y la casa, antes su prisión, ahora era su escenario. Estaba resplandeciente, decorada con luces parpadeantes y flores frescas. Los invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de amigos, familiares y colegas de Ryan, llenaban las habitaciones con risas y conversaciones, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Victoria se movía entre ellos como una anfitriona consumada, su sonrisa nunca vacilante, su calma inquebrantable. Llevaba un vestido elegante y sencillo, nada que llamara demasiado la atención, permitiendo que el vestido rojo y llamativo de Lily, un símbolo inconsciente de su pecado, capturara todas las miradas. Nadie podía imaginar la tormenta que se gestaba detrás de la fachada serena de la cumpleañera. El momento clave se acercaba. Con una mano firme que no delataba la adrenalina que corría por sus venas, se dirigió a la barra que había instalado en el jardín. Sabía exactamente cuáles eran las bebidas favoritas de sus traidores. Un whisky escocés para Ryan, un gin tonic con una rodaja de pepino para Lily. Preparó las 2 bebidas con un cuidado ritualista. Luego, con un movimiento rápido y discreto, añadió la dosis no letal pero debilitante de digitalis en cada vaso. El líquido incoloro se disolvió instantáneamente, sin dejar rastro. Sostuvo las 2 copas, 2 cálices de retribución, y se dirigió hacia ellos con la misma sonrisa amable que había perfeccionado durante años. La cazadora estaba a punto de entregar el cebo. Les entregó las bebidas, mirándolos a los ojos. «Una para mi maravilloso esposo,
y otra para mi querida hermana, por estar siempre a mi lado», dijo, su voz cargada de una ironía tan sutil que pasó completamente desapercibida. Ellos sonrieron, levantaron sus copas y bebieron profundamente, sellando su propio destino. Victoria observó el líquido desaparecer en sus gargantas, un nudo de tensión y triunfo formándose en su pecho. Se excusó cortésmente y se alejó, encontrando una posición desde donde podía observarlos sin ser vista. Ahora, solo tenía que esperar a que el veneno comenzara su trabajo lento y silencioso, y a que la arrogancia de ellos los llevara directamente a su trampa. Unos 20 minutos después, Ryan, sintiéndose en la cima del mundo, tintineó su copa para pedir la atención de todos, con un brazo alrededor de Lily, quien lucía sonrojada y feliz. Anunció que tenían una noticia maravillosa que compartir. Victoria vio cómo las primeras señales del fármaco comenzaban a manifestarse. Un ligero sudor en la frente de Ryan, un temblor casi imperceptible en la mano de Lily mientras sostenía su copa. Pero ellos, embriagados por su propio ego, no notaron nada. «No solo vamos a celebrar el cumpleaños de mi increíble esposa», dijo Ryan en voz alta, «sino que Lily y yo queremos anunciar que vamos a tener un bebé». La multitud jadeó, una mezcla de sorpresa y confusión. La humillación pública, la primera parte de su plan, se desarrolló exactamente como había previsto. Las miradas de los invitados se movían de la pareja sonriente a Victoria, esperando su reacción. Esperaban lágrimas, un arrebato, un colapso. En cambio, encontraron una calma inquietante. Mientras el murmullo de escándalo crecía, Ryan, con una crueldad descarada, continuó: «Victoria y yo hemos estado distanciados por un tiempo. Hemos decidido seguir caminos separados y ella ha sido muy comprensiva. La mentira era tan audaz, tan descarada, que algunos invitados parecían visiblemente incómodos. Este era el clímax de su arrogancia, el momento perfecto para que ella tomara el control del escenario. Fue entonces cuando Victoria dio un paso al frente. El silencio cayó sobre la multitud, mientras ella tomaba el pequeño micrófono que se usaba para los discursos. No levantó la voz. No había histeria en su tono. Habló con una claridad fría y resonante. «Ryan tiene razón. Hemos estado distanciados. Y él y mi hermana ciertamente tienen un futuro juntos», comenzó, haciendo una pausa para dejar que la tensión se acumulara. «Pero hay algunos detalles de su nuevo comienzo que omitieron». Conectó su teléfono al sistema de sonido. «Y creo que todos ustedes, como nuestros amigos y familiares más cercanos, merecen escuchar la historia completa». Y entonces presionó play. El primer sonido que salió de los altavoces no fue de música, sino la voz clara y arrogante de Ryan. «Haremos que parezca un accidente estúpido. Una caída por las escaleras después de beber demasiado». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. La voz de Lily se unió, riendo. «¿Crees que alguien sospechará?». La grabación continuó, una transcripción literal de su traición y su complot asesino. Los rostros de los invitados se transformaron, pasando de la confusión escandalizada al horror puro. Las sonrisas se borraron, reemplazadas por expresiones de incredulidad y repulsión. Las miradas se clavaron en Ryan y Lily, cuyas propias sonrisas se habían congelado, sus rostros palideciendo a un ritmo alarmante mientras escuchaban sus propias palabras condenatorias resonando en el jardín iluminado por las luces de fiesta. Mientras la grabación detallaba el plan para cobrar el seguro de vida de $2 millones, Victoria se desabrochó lentamente los puños de su elegante blusa. Con una calma deliberada, se subió las mangas para revelar un mosaico de moratones en diferentes estados de curación, desde el amarillo verdoso hasta el púrpura oscuro. «Esto», dijo en el micrófono, su voz cortando el aire tenso como un bisturí, «es lo que Ryan llama ser comprensiva. Esto es el preludio de la caída por las escaleras que tan amablemente estaba planeando para mí». El impacto visual de sus heridas, combinado con la evidencia auditiva de la conspiración, fue devastador. La madre de Ryan soltó un sollozo ahogado. El socio de negocios de Ryan lo miró con puro desprecio. El mundo perfecto que habían construido se derrumbó en tiempo real. Fue entonces cuando el veneno reclamó su peaje. Ryan se llevó una mano al pecho, su rostro contorsionado por una mueca de dolor y confusión. Intentó hablar, decir que era una mentira, una manipulación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sus piernas flaquearon y se tambaleó, su cuerpo repentinamente débil y descoordinado.
A su lado, Lily se puso pálida como un fantasma, sus ojos desorbitados por el pánico. Se cubrió la boca con una mano temblorosa. Una oleada de náuseas la invadió visiblemente. El digitalis no los estaba matando, pero estaba simulando los síntomas de un evento cardíaco agudo, induciendo una debilidad muscular y una confusión mental que los dejó completamente expuestos y vulnerables, prisioneros de sus propios cuerpos. El caos se apoderó de la fiesta. La gente retrocedía instintivamente de Ryan y Lily como si fueran leprosos. Algunos gritaban, otros sacaban sus teléfonos para grabar la escena. En medio del tumulto, Victoria permanecía inmóvil, una isla de calma en el ojo del huracán que ella misma había creado. Observaba sus rostros, el pánico, el dolor, la humillación, y no sentía placer, sino una sensación de cierre, de una justicia inevitable. Vio el momento exacto en que la comprensión amaneció en los ojos de Ryan. Se dio cuenta de que no estaba sufriendo un ataque al corazón, sino que había sido envenenado. La mirada que le dirigió a Victoria ya no era de arrogancia, sino de puro y absoluto terror. Había subestimado a su víctima. La grabación terminó, dejando un silencio ensordecedor roto solo por la respiración agitada de Ryan y los gemidos de Lily. Victoria tomó el micrófono por última vez. «Llamé a la policía antes de que comenzara la fiesta», anunció con una voz tranquila y firme que llegó a cada rincón del jardín. «Les di una copia de las grabaciones y les informé sobre un posible altercado doméstico. Deberían estar llegando en cualquier momento». Y como si fuera una señal, el sonido distante pero inconfundible de las sirenas comenzó a crecer, acercándose cada vez más, una banda sonora para el final de sus vidas tal como las conocían. La trampa se había cerrado por completo, sin dejar ninguna vía de escape. El clímax no fue el grito, sino el silencio que siguió. Victoria observó cómo sus dos torturadores, ahora reducidos a figuras patéticas y temblorosas, eran el centro de atención de un círculo de rostros horrorizados. Vio el final de su imperio construido sobre la mentira y la crueldad. Su victoria no fue solo exponerlos, sino obligarlos a experimentar una fracción de la impotencia que ella había sentido durante años. Los dejó allí, en el centro de su humillación, mientras las luces azules y rojas de las patrullas comenzaban a bañar el jardín, pintando la escena de su caída con los colores de la justicia. Ella no necesitó levantar la mano contra ellos, simplemente les dio la cuerda y observó cómo se ahorcaban. El cierre visual y emocional de esta historia no ocurre en la caótica escena de la fiesta, con las sirenas y los rostros horrorizados. Trasciende ese momento de justicia cruda para encontrar su verdadero final meses después, en un lugar que es la antítesis de la casa de los suburbios. La imagen final y poderosa es la de Victoria en un apartamento nuevo, un espacio luminoso y aireado a la orilla del mar. Las paredes son de un blanco cálido, decoradas con su propio arte, piezas abstractas llenas de color y movimiento que había comenzado a pintar. No hay cercas blancas, solo un balcón con una barandilla de cristal que se abre a la inmensidad del océano. La perfección aquí no es una fachada, es una auténtica y ganada serenidad. La luz que inunda su nuevo hogar es suave y natural, muy diferente a la luz dorada y opresiva de su vida anterior. El sonido constante que la acompaña ya no es el silencio tenso que precede a la violencia, sino el ritmo calmado y constante de las olas rompiendo en la playa. Es una banda sonora de limpieza y renovación. Cada ola parece lavar los últimos vestigios de su pasado. Se la ve de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de té caliente. Su rostro ya no es una máscara de miedo o de fría determinación, sino que muestra una serenidad profunda, una paz que viene de adentro. La expresión en sus ojos es de calma, la de alguien que ha navegado la peor de las tormentas y ha llegado a una costa segura. Su cuerpo también cuenta la historia de su liberación. Ya no se mueve con pasos cautelosos y ahogados, sino con una libertad y una confianza que había olvidado que poseía. Viste ropa cómoda y sencilla que ella misma ha elegido, los colores reflejando su estado de ánimo, no la necesidad de ocultar heridas. No hay moratones bajo sus mangas. Su piel, antes un lienzo de dolor oculto, ahora está limpia. La transformación es completa, tanto interna como externa. No es solo que haya sobrevivido, ha sanado. Las cicatrices permanecen, por supuesto, no en su piel, sino en su memoria,
Pero ya no son heridas abiertas, sino recordatorios de la fuerza que descubrió en sí misma. La justicia para Victoria no fue solo ver a Ryan y a Lily ser condenados a largas sentencias de prisión por conspiración para cometer asesinato, un resultado asegurado por las grabaciones y los testimonios de los invitados a la fiesta. La verdadera justicia fue la recuperación completa de su vida, de su identidad, de su paz, todo en sus propios términos. Fue el acto de vender la casa de los suburbios y usar su parte del dinero, irónicamente asegurado en el divorcio, para empezar de nuevo. Fue volver a conectar con sus viejas amigas, quienes la recibieron con los brazos abiertos y lágrimas de alivio. Fue, sobre todo, el redescubrimiento de su propia valía, lejos de la sombra de su opresor. Imagina la escena final. Victoria en su balcón, el viento del mar jugando suavemente con su cabello. Cierra los ojos, no por miedo, sino para sentir plenamente el sol en su rostro. Una pequeña sonrisa, genuina y sin esfuerzo, se dibuja en sus labios. No es una sonrisa de venganza, sino de contentamiento. Es la sonrisa de una mujer que no solo escapó de las cenizas del plan de sus verdugos, sino que usó esas mismas cenizas para fertilizar el suelo de su nueva vida. Se ha convertido en la dueña de su historia, la autora de su propio y feliz desenlace. La victoria no es ruidosa ni jactanciosa, es una afirmación silenciosa y absoluta de su derecho a existir en paz. El eco de la violencia y las mentiras ha sido reemplazado por la promesa del horizonte infinito frente a ella. El pasado ya no es una cadena que la ata, sino una lección que la ha fortalecido de maneras inimaginables. La mujer que se movía como una sombra, ahora proyecta su propia luz. No necesitó que un príncipe la rescatara de la torre. Se dio cuenta de que la torre estaba hecha de ilusiones y que la llave para abrir la puerta siempre había estado en su propio bolsillo. Su renacimiento es completo, no porque haya destruido a sus enemigos, sino porque ha reconstruido su propio mundo, un mundo donde ella, y solo ella, establece las reglas. Porque en el juego de la supervivencia, la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir una vida tan increíble que su existencia se vuelva completamente irrelevante.